responsabilidad y objetividad para analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Hola, ¿qué tal? Buenos días, 7 de la mañana con 5 minutos. Es la señal de la poderosa YSKL y el programa Punto de Vista, lunes 13 de junio. Semana marcada por una fecha importante para el jefe del hogar, para el Día del Papá. Se festeja también a los abuelitos, así es que a la familia que se disponen a hacerlo, pues hay que planificarlo. A nombre de Carlos Solís, en la consola de transmisión y en la cabina azul, sobre la avenida Olímpica en la capital salvadoreña, Iván Flores ya en la conexión de redes sociales, en la transmisión del Facebook Live, les habla Neri Madel Reyes. Un gusto acompañarles en el inicio de esta semana y me permito dar la bienvenida a nuestro invitado de Punto de Vista. Es el director general de Transporte, Raúl López. Esta dirección pertenece al Viceministerio de Transporte. ¿Cómo está? Bienvenido, director. Un gusto recibirle. Gracias, Neri. Un gusto estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia de este programa. Gracias a usted por comenzar esta agenda temprano y iniciemos hablando, director, sobre los hallazgos que han dejado estas inspecciones que ustedes han venido haciendo desde hace muchos meses. Hay periodos en que se intensifican y sí, el fin de semana vimos al personal que estuvo en distintos puntos. ¿Cuáles fueron los resultados de estas inspecciones? Claro, pongo un poquito en contexto esta situación. Neri, es conocido de todo el mundo. Estamos todavía inmersos en lo que es la pandemia COVID-19. Por supuesto, estamos ya llevando la luz al final del camino. Obviamente hay una pequeña elevación en el número de casos, por supuesto, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado, por supuesto, pero ya definitivamente vamos dejando atrás esa etapa, ¿verdad? Lastimosamente esta pandemia ha tenido secuelas de tipo económico. Sí. Estas secuelas no son locales per se, sino que estas secuelas han provocado varios disturbios económicos a nivel internacional. Algo que se me viene a la mente es todo el problema en la cadena logística a nivel internacional, sí, ese problema de suministro, ¿verdad? Y por otro lado, este temita del conflicto en Ucrania genera un doble impacto sobre lo que es los precios del petróleo, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que provoca lo que conocemos como un incremento en el nivel generalizado de precios. Básicamente inflación internacional. Entonces eso, al estar nuestra economía conectada con el resto del mundo, lastimosamente también nos impacta acá localmente. Entonces un fenómeno externo que al final nos viene a golpear por acá. Pero este gobierno, como siempre caracteriza a la administración Bukele, se anticipa, ¿verdad? Es así que en el mes de marzo de este año se comenzó de hecho con un plan con diferentes medidas implementadas por diferentes instituciones para poder mitigar los efectos de esta escalada de precios, ¿verdad? Sí. Es así como nosotros desde el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, a través del Viceministerio de Transporte, estamos realizando este control tarifario en el transporte público, ¿verdad? 70% de nuestra población, en promedio, se mueve en transporte público en este país. Entonces, por lo tanto, sumamente relevante que el control de tarifas en el transporte público se realice para garantizar que la gente no vea afectado su bolsillo por ese lado, ¿verdad? Entonces lo que vimos este fin de semana es nada más una continuación de estas acciones que estamos realizando con más énfasis tarifario, de hecho, desde el 13 de marzo, no recuerdo mal, pero que corresponde a todas las verificaciones que hacemos nosotros, de hecho, desde que se reactivó el transporte público
en agosto del año pasado. Sí, después en medio de lo más fuerte de la pandemia, hubo un cierre y de ahí se reactiva. Y bueno, estas verificaciones, como usted nos hace este contexto, Sí. director, primero era para ver medidas de bioseguridad. Así es. Y ahora, como dice usted, para la aplicación de estas medidas de alivio a raíz de esta crisis internacional. Correcto. ¿Se ha ido acatando? ¿Cómo lo han visto ustedes entre el gremio de transporte? Sí, hemos notado una mejoría, definitivamente eso. Tenemos una medición directa nosotros a través de lo que es el número de denuncias que se realizan. Vaya ahí la invitación a todos a toda la audiencia de este programa de que puede hacer su denuncia Sí. a través de nuestro call center, el número de teléfono 2133-3648, nuestro WhatsApp 7588-8701 o a través de nuestras redes sociales. También quiero mencionar, Neri, Sí. que como este es un trabajo articulado, puede hacerse también la denuncia a través del Ministerio de Economía o la Defensoría del Consumidor, y ellos nos van a hacer llegar a nosotros su denuncia. Por otro lado, si hay una denuncia con respecto a problemas de combustible, gas propano, canasta básica, también puede gestionarla con nosotros. Esa es parte del trabajo articulado que caracteriza a este gobierno, ¿verdad? Aprovechamos todos nuestros recursos. Entonces, si alguien tiene algún problema con algún tipo de incremento en cualquiera de estos insumos. No solo en transporte, como no dice solo usted, en transporte, están articulados con la Defensoría. Así es, con Defensoría y con el Ministerio de Economía. Entonces, siéntase completamente empoderado, querido Radio Escucha, o audiencia que nos sintoniza a través de redes, de poder hacer su denuncia con nosotros y nosotros la vamos a hacer llegar a la instancia correspondiente. Así que afortunadamente, Neri, hemos verificado que el número de denuncias en el caso de transporte va disminuyendo. Entonces eso es muy positivo porque en efecto vemos que los empresarios van acatando esta disposición, ¿verdad? En ese sentido, eso es muy positivo para la población y nosotros, por supuesto, dado que todavía seguimos encontrando algunos incumplimientos, abusos, ¿verdad? Vamos a continuar haciendo estas verificaciones. A la fecha, de hecho, llevamos alrededor de 800 esquelas impuestas en todo lo que es estos controles derivados de este plan, ¿verdad? 800 esquelas vinculadas directamente al tema tarifario, ¿verdad? Ajá. Nuestros controles, Neri, igual son integrales. Como tú bien dices, nosotros verificamos desde aspectos de bioseguridad, los aspectos de tarifa, por supuesto, ahorita son muy relevantes, sí, pero por supuesto no descuidamos también la seguridad física, sí, de los pasajeros. Verificamos, por ejemplo, las llantas lisas. Exacto, estamos en una época invernal ahorita, no nos interesa que la gente se vea expuesta a cualquier accidente ahorita en esta época, entonces verificamos que las unidades tengan las llantas con el grabado debido, ¿verdad? Sí. Y adicionalmente verificamos documentación de tránsito. Decía el presidente y les advertía, sí, que anduvieran sus documentos autorizados legalmente. Así es, por supuesto. O sea, todo mundo debe contar con sus documentos. Y hay una razón lógica, o sea, cada quien debe conocer perfectamente el reglamento de tránsito, el reglamento de transporte, las reglas del juego, Neri, las reglas que le permiten a cada uno de los que ocupamos un vehículo, varias toneladas de metal desplazándose en la carretera, debe saber la persona que está manejándolo realmente la responsabilidad y realmente lo que debe hacer para manejarlo de forma correcta. Sí. Y estas 800 esquelas impuestas, sí, y que están vinculadas a irregularidades en el pliego tarifario, sí, son del servicio urbano, interdepartamental. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo está el mapeo de esta? Hemos tenido reportes a nivel nacional, ¿verdad? Tanto, sí, a nivel urbano como a nivel interdepartamental y también en diferentes lugares de los diferentes departamentos del país, ¿verdad? Así que nosotros, Neri, actuamos en coordinación, por supuesto, con la Policía Nacional Civil en todo el país, sí, a diario. Entonces, no importa la ruta que sea, no importa el municipio que sea,
Si hay incumplimiento, vamos a proceder a sancionar. Sí, aquí me escribían, director, y dice Sí. que la ruta 205 anteriormente cobraba 75 centavos. Esta es la que va a Sonsonate, de Sonsonate San en Salvador, sí. y que está cobrando 99 centavos, que ellos argumentan que se les ha autorizado esta nueva tarifa. Esta dirección no ha autorizado ningún incremento en tarifa a nivel nacional. Entonces, no, vamos a verificar. Hemos tomado nota ahorita de esta denuncia para poder hacer la verificación. Sí, usted dice, director, también verifican que se anden los documentos en regla. Este procedimiento, amplíenos, que llevaron a cabo de un autobús que tenía placas falsas. Ah, claro, correcto. Encontramos esta unidad que en efecto portaba una de sus dos placas evidentemente falsa. Se procedió en efecto a coordinar ahí la acción con la Policía Nacional Civil, y nosotros ya de forma administrativa daremos ya ahí el aviso respectivo a la Fiscalía para que proceda de forma acorde con las acciones correspondientes. Hay ahí una figura que puede ser una sanción penal. Por supuesto, en efecto, obviamente es una, si no recuerdo mal, es una especie fiscal que está siendo falsificada, básicamente, ¿no? Entonces, por eso haremos el aviso para que la instancia pertinente haga ahí el análisis de la correspondencia de la sanción. Y ahí, director, era de la ruta 133, ¿verdad? El Zacatecoluca, si no San Salvador. Sí, recuerdo que ustedes mandaron la información. Sí. Y la sanción es para el propietario de la unidad, para el conductor, ¿o a quién se le aplica? Definitivamente tiene que ser para el propietario y el concesionario. No recuerdo si era la misma persona en particular, pero obviamente hay responsabilidad en ambos casos, ¿verdad? Sí, y por otro lado también, como dice usted, las infracciones se aplican porque quienes conducen o quienes conducimos incumplimos la normativa de tránsito. No sé qué apreciación tiene sobre lo que se conoció. Son dos episodios un poco complicados. Uno, un conductor que insulta a los delegados del Viceministerio de Transporte, que hay una ley que los ampara ya hoy para que apliquen infracciones. Y esa es parte de las mejoras, Neri, que esta administración ha hecho a nuestro marco legal. Yo siempre comento que lo que encontramos en el marco legal que nos ampara fue el equivalente de los dientes un poquito limados, ¿verdad? Ajá. Las garras un poco limadas también para poder actuar, ¿verdad? A lo largo de los años, obviamente el sector ha tenido mucho poder de lobby y ese marco legal se ha venido debilitando. Entonces, en este caso en particular, el marco legal se va fortaleciendo, ¿verdad? Pero no solo podemos ver el transporte público, sino que también el transporte privado, por supuesto, también tiene que vigilarse, y es en este caso que nuestros gestores y nuestros inspectores tienen ahora la facultad legal de imponer este tipo de sanciones, ¿verdad? Y como bien dice nuestro viceministro, un conductor salvadoreño que de repente viaja a Estados Unidos es un conductor modelo. ¿Por qué? Porque sabe que allá en efecto tiene una sanción, ¿verdad? Sí. Pues ahora, en efecto, que ser modelo aquí tenemos también. que ser modelo acá. Ya poco a poco vamos viendo que en efecto ese marco legal se va encaminando para ello, ¿verdad? Entonces tenemos que interiorizarlo, ¿verdad? No nos podemos estacionar en lugares que no corresponden, tenemos que hacer uso de la vía como corresponda, respetar los semáforos. Son temas básicos de convivencia en una sociedad y en una zona una zona urbana. Y requiere el transporte tanto de esto para su ordenamiento, para darle fluidez. También el otro episodio al que quisiera escuchar su valoración, director, es este en el que un conductor rompe la infracción. Esto es un agravante. ¿Cómo se procede en estos casos? Pues independientemente que la persona rompa su comprobante, obviamente tenemos nosotros la copia que corresponde. Claro. En efecto, eso queda registrado y eso va a quedar ya vinculada a la licencia o la tarjeta según corresponda la esquela. Entiendo que en este caso también hubo una esquela adicional, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí también obviamente fue sujeto de una segunda sanción ahí el motorista, ¿verdad? Va la invitación para que nuevamente reconozcamos cuando corresponde nuestra falta,
cualquier persona, por supuesto, puede cometer un error y no estamos sí. acostumbrados, Sí. pero poco a poco, ¿verdad? Tenemos que ir comprendiendo que tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Sí. El cambio en todo el sistema vial pasa porque nosotros mismos seamos los primeros en cambiar nuestra actitud. Sí, director, dice usted, además del transporte público, desde la Dirección General de Transporte también les corresponde vigilar que se cumplan las regulaciones de transportes privados. Aquí se incluye también el escolar, ¿verdad? Sí, yo me refería a estos incidentes con particulares, ¿verdad? Pero tiene razón usted, Mary, en que en efecto nuestra dirección, la Dirección de Transporte, también verifica no solo el transporte colectivo, buses y microbuses, sino que también el transporte de especialidades. De especialidad que se le llama. El escolar, el universitario, el de turismo, el aeroportuario, pero también los taxis, los mototaxis y lo que se conoce como el transporte excepcional de personas con carga, los famosos pickups que están autorizados para algunas zonas un poco más rurales del país, ¿verdad? Sí, y en estos casos, por ejemplo, en el rubro del transporte escolar, hay permisos que se vencen cada cierto tiempo. Se vencen anualmente. Cada año. Correcto. Así que los diferentes permisionarios deben estar pendientes de que su permiso no se venza. Nosotros autorizamos obviamente un permiso cuando hay una necesidad, obviamente de un centro escolar, de la atención a sus alumnos, en este caso en particular. Y es una medida buena, Neri. ¿Por qué? Porque nos interesa, de hecho, priorizar todo lo que disminuya el congestionamiento en la calle. Esa es la medida en que los padres hagamos uso de ese tipo de transporte, disminuimos esa congestión en la calle. Hay que recordar que el tráfico somos todos. En la medida en que todos los colegios, todos los padres de familia hagamos uso de este tipo de servicio, ayudamos a descongestionar el tráfico, ¿verdad? Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos a una pausa comercial. Hablamos aquí en Punto de Vista con el director general de Transporte del Viceministerio. Está con nosotros Raúl López. Ya regresaremos con 30 minutos. Gracias por su participación, las consultas que están formulando. Y también me dice el director de Transporte que nos acompaña acá en la cabina azul, Raúl López, hay una intervención reciente, en este caso de la ruta 205, y además hay también que aclarar que hay servicio directo y ordinario. Director. Sí, la 205 tiene diferentes servicios, ¿verdad? Entonces, en efecto, por ejemplo, la 205 directo, si tiene autorizada la tarifa de 99 centavos, ¿verdad? La tarifa del ordinario son los 76 centavos que hablábamos. Pero lo que no puede pasar es que una unidad del servicio ordinario cobre los 99 centavos. Entonces, eso sí puede ser denunciado. En este caso encontramos ahorita, de hecho, una unidad de la 205 que venía cobrando más de la tarifa autorizada. La placa es la AEB 78388. Habrá que ver la particularidad en este caso, pero como pueden ver, en efecto estamos a nivel nacional haciendo ese tipo de operativos y coincidentemente en este caso la denuncia que se efectuaba corresponde también a la ruta que nos está reportando nuestra Inspectoría General, ¿no? Así es, están en desarrollo también inspecciones este lunes. Así director. Es, como todos los días, todos los días de lunes a domingo literalmente nosotros estamos en la calle haciendo ese tipo de verificaciones. Usuarios de la ruta 41B dicen que antes salían los microbuses y los buses desde la zona de Bosques del Río, pero después están saliendo desde Limón. Dicen que les dejan hasta la estación del Citrán, del ex Citrán, ahí por la avenida El Rosario, en Soyapango. ¿Hay cambio en el recorrido? Porque los motoristas dicen que de la 41B dicen que hasta ahí están autorizados a llegar. No, para esa ruta no ha habido ningún tipo de cambio autorizado, así que vamos a tomar las acciones correspondientes. Vale la pena ahí agregar que estamos teniendo una muy buena relación con la alcaldía de Soyapango. Y estamos ahí en proceso de firmar un convenio interinstitucional para fortalecer
la gestión ahí entre nuestros inspectores, nuestros gestores y el CAM, ¿verdad? Incluyendo el uso del sistema de cámaras muy bueno que tiene Soyapango, que nos ayuda para el control de todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Así que estamos ahí trabajando en función de que dentro de poco tengamos ese convenio que nos permita fortalecer ahí la gestión y que nos permita asegurar el cumplimiento de todas estas rutas de su recorrido, sí. ¿no? Y hay también otro aspecto que se conoció el pasado sábado, director, de la ruta 20, tanto microbuses como autobuses suspendieron el servicio. Todavía ayer por la mañana estaba suspendido. Fíjese, viaja desde la zona del parque infantil hacia Cuscatancingo y denunciaron que había un problema ahí de amenaza, de esto de la delincuencia. ¿Tiene información al respecto sobre este caso? Ya hablamos con los empresarios y ya se reactivó el servicio. Es parte del trabajo usual, Nelly, el platicar también con ellos. Hay que recordar que también día domingo también la frecuencia suele bajar, ¿verdad? Sí, entonces ya ahorita, según monitoreé hoy en la mañana, ya estaba funcionando normalmente esta ruta, ¿verdad? Y ha disminuido el nivel de denuncias y de afectaciones del servicio de transporte, director, porque como usted decía, en esta articulación también se está en el régimen de excepción mejorando el trabajo de operatividad para perseguir la criminalidad en el país. ¿Se ha repercutido esto en el transporte? ¿Hay una disminución de estas afectaciones al servicio por acciones de estos grupos de pandillas? Por supuesto, ese gran trabajo que está haciendo nuestra Policía Nacional Civil en conjunto con la Fuerza Armada, por supuesto tiene repercusiones positivas en el transporte público, y eso es sumamente importante porque nuevamente, Neri, 70% de nuestra población se mueve en transporte público, ¿verdad? Entonces, el 70% de nuestra gente que puede moverse mucho más tranquilamente día a día, ¿verdad? Ahora bien, y todavía tiene incidencia positiva adicional. Nos interesa a nosotros incentivar este tipo de medio de transporte, transporte colectivo principalmente, porque obviamente tiene muchos beneficios en relación al uso del transporte privado, ¿verdad? En ese sentido, en la medida en que se vuelve una opción para la gente que tiene un vehículo, también nuevamente vemos que podemos disminuir esa congestión en la calle, ¿verdad? En la medida que la gente que decidió en cierto momento utilizar su moto como una alternativa o su carrito decide volver al transporte colectivo, eso es muy positivo. Claro. Para el tema del congestionamiento y por supuesto para la economía de la población. Sí, es una unidad menos, ¿verdad? Circulando. Y hablando de motociclista, una buena alternativa, director, pero también ha sido la imprudencia un elemento que distorsiona los beneficios que puede tener de las personas que manejan en motocicleta. Esto también, fíjese, yo sé que eso es un área de tránsito porque son los que andan poniendo, aplicando algunas sanciones por estos abusos también. Correcto. Ahí lo que estamos observando es que el 50% de las personas que ocupan motocicleta no cuentan con su licencia. Nuevamente, Neri, es importantísimo que cada quien cuente con su documentación, no por el documento per se, sino que por lo que conlleva obtener ese documento, ¿verdad? Vemos de forma recurrente que lastimosamente los motociclistas cometen una serie de infracciones que está bien claro en los reglamentos respectivos, en la ley, que son cosas que no deben hacerse. Entonces, la certificación que le otorga a uno una licencia de que puede manejar significa algo realmente, significa que uno tiene el conocimiento realmente para manejar debidamente un vehículo. Sí, respetando todas las disposiciones, ¿verdad? Entonces, la invitación ahí para los amigos motociclistas para que en efecto obtengan su licencia, ¿no? Sí, nos escribían a través del número de WhatsApp de cabina de la KL, 7861-9808, dice, dígale al director que también verifiquen las buenas condiciones de las placas, dice que a veces hay placas desgastadas o sucias, las placas de los vehículos o de las motos también. Sí, en efecto. No, es parte de nuestra verificación también. Hemos notado que hay algunos casos en que en efecto es en el transporte público particularmente donde para tratar de
evitar algún tipo de sanción, se recurre a ese tipo de prácticas, pero obviamente cuando las detectamos procedemos ahí a la sanción respectiva, ¿no? Sí, y como están articulados, también dice personas que transitan sobre la carretera de Oro a la altura del Seguro Social en Soyapango, dice, llegando a Bosques de Prusia, Sí. que ahí este es un problema de congestionamiento, se hace un doble carril y esto dificulta la circulación vehicular y piden que se pueda destacar a elementos de tránsito de la policía o a los gestores. O a los gestores. Bueno, tomamos nota, vamos a coordinar con los amigos ahí de la Dirección de Tránsito para ver si pueden hacer algún ajuste ahí al equipo de gestores para poder reaccionar oportunamente. Sí. Director, por otra parte, ¿cómo va todo este proceso de ordenamiento también a raíz de las medidas que se pusieron para la revitalización del centro histórico? ¿Ha habido cambios? ¿Se está familiarizando? Sé que Santa Tecla también tiene otro plan piloto. Correcto. ¿Cómo les está yendo, director? Pues bastante bien. En efecto, desde que los alcaldes nos comunicaron que era esa la intención, nosotros nos abocamos en efecto a poder colaborar con todos los ajustes respectivos para las diferentes rutas de transporte que transitan en las áreas. La población lo está viendo de forma muy positiva. Es un gusto ver cómo la población se desplaza los fines de semana, por ejemplo, aquí al centro histórico, a las diferentes actividades. Así que vamos a seguir con ello, Neri. Es una evaluación constante, por supuesto, con los equipos de las diferentes alcaldías, no solo con Santa Tecla, no solo con San Salvador, estamos trabajando con diferentes alcaldes. Usted mencionaba lo de Soyapango también, ¿verdad? Soyapango, por supuesto, Cojutepec, que lo tengo en mente ahorita, Sonsonate también, Comasagua ha sido también un caso reciente, Zacacoyo también, ¿me entiende? Entonces, estamos trabajando con todos los alcaldes que requieren ahí proceder a este ordenamiento, ¿verdad? De manera también ya de oficio nosotros vamos a proceder a tocar algunas puertas ahí para poder también hacer algunos ordenamientos en centros urbanos importantes también del país, en la medida en que se vaya preparando ya una propuesta, ¿no? Permítanos una pausa, director de transporte, Raúl López. Vamos a estos mensajes y cuando regresemos vamos a continuar abordando el trabajo que desde la Dirección General de Transporte se está llevando a cabo. 7:40 minutos. Un proyecto de semaforización que está preparando el área de transporte en nuestro país. Antes de que hablemos de eso, le voy a trasladar algunas inquietudes al director general de transporte, Raúl López. Dice, en la ruta 140 en la noche, tipo 7, cobran más caro el pasaje, si no, hasta $1. Y también otro mensaje de voz que recibíamos en el número de WhatsApp es que dice que la ruta que recorre desde Sonsonate hacia la frontera La Echadura está cobrando 90 centavos, aún para recorridos intermedios. Fíjese, Raúl, que la vez pasada hablamos con el viceministro y nos decía él que la ley no tiene tarifas intermedias. Este es un vacío que evidencia cómo se aprovechan los transportistas también, porque como no hay esa regulación, ellos aprovechan de cobrar esa tarifa aún y cuando sean recorridos cortos. Sí, y te comento algo más, Neri. Hace mucho tiempo, los diarios oficiales que tenían las tarifas, sí tenían ese cobro diferenciado, ¿verdad? En algún momento desaparecieron. Y se dejó un poquito al arbitrio de cada ruta ese cobro de tarifa diferenciada, ¿no? Entonces es parte de lo que ahorita vamos a revisar, dado que en efecto estamos viendo este tipo de abusos. Obviamente hubiéramos esperado que una vez ya superado el problema del cierre del transporte, bueno, las cosas volvieran poco a poco a la normalidad, ¿verdad? Incluyendo ese cobro diferenciado, ¿verdad? Va la invitación ahí a los diferentes empresarios de que pueden hacer el ajuste ahorita, pero caso contrario vamos a tomar las acciones que nos pueden tener nosotros para fortalecer nuevamente, Neri, ese marco legal. El marco legal. Que nos permite tomar las acciones. El cobro por nocturnidad en el transporte, ¿está avalado o es también un exceso de parte de los...? También es un exceso y vamos a intensificar
como parte de todo este esfuerzo ahorita de control de tarifas, estos operativos nocturnos, ¿verdad? Para verificar exactamente este tipo de situaciones. Háblenos también de cómo va este proceso para el sistema nuevo de semáforos en nuestro país. ¿Qué beneficios tiene, digamos, modernizar este sistema para la circulación vehicular? Sí, pues el parque semafórico acá en el país ya tiene varias décadas. Creo que la última vez que se hizo una actualización fue en los 90s. Entonces, la tecnología, si bien por lo menos ya eran electrónicos los semáforos, sí. Todavía la tecnología ya a esta fecha ya está completamente desfasada. Estamos en una época donde ya hablamos de conectividad, donde ya hablamos de inteligencia artificial, y este parque semafórico, por supuesto que no contempla ninguna de estas sofisticaciones, ¿verdad? Literalmente cada uno de estos semáforos existentes opera con lo que se conoce como una tabla horaria. Entonces, uno de nuestros técnicos tiene que programar cada semáforo de forma manual in situ, ¿verdad? Entonces, eso quiere decirte que sí, trabajamos con datos estadísticos del comportamiento de tránsito, de tráfico, perdón, en una zona en particular, pero esto obviamente no es dinámico. Entonces esto no atiende a las realidades de minuto a minuto que puede ocurrir en una zona en particular. La tecnología ya a este momento ya ha avanzado mucho. Entonces la idea detrás de esta nueva licitación y adquisición de nuevo parque semafórico es aprovechar todo ese tipo de ventajas, ¿verdad? Que por ejemplo estos semáforos se conecten entre ellos y de esa manera puedan generar corredores un poco más fluidos, ¿verdad? Las famosas ondas verdes que menciona el viceministro, de donde uno puede observar, uno las ve de hecho en la noche, cuando sale en la noche y ve de repente una serie de semáforos en verde todo, bien sincronizados. Bien sincronizadito, entonces ahora esto con estos semáforos debería también observarse en momentos del tráfico durante el día, ¿verdad? Estos semáforos también van a poder reaccionar también a fenómenos que no se puedan anticipar, como de repente hay por alguna razón coyuntural algún tipo de incremento de demanda en una zona en particular, bueno, van a ampliar el tiempo del verde en ese momento para poder evacuar de mejor manera, de la carga dependiendo de la carga en ese momento y haciendo todos los ajustes en toda la zona, en particular, ¿verdad? Hay un centro de control muy sofisticado, también vinculado al proceso, que también va a permitir que funcionen de mejor manera y más articulada todos esos semáforos. ¿Y ¿verdad? se ha pensado, director, en dar prioridad a aquellos ejes en los que hay más movimiento o más problemas de congestionamiento? ¿Cómo está pensado comenzar una vez se concluya el proceso para la asignación del nuevo sistema de semáforo, iniciar su instalación? Sí, eso ha sido parte de todo el análisis que se ha hecho previo al proceso, ¿verdad? La determinación de aquellos corredores más críticos que pueda haber en toda la ciudad. Entonces, incluso la tecnología que se va a utilizar en los diferentes corredores y en las diferentes zonas es un poquito diferente y es un poquito más sofisticada en aquellos corredores donde son mucho más relevantes los semáforos, un poquito más inteligentes, literalmente, ¿verdad? Sí, así que denomina. Por ese lado va. Hay otra bondad aparejada a todo esto, que es lo que va a ser el uso de cámaras también inteligentes junto con los semáforos. Y eso lo que nos va a permitir es habilitar todo el proceso de fotomultas. Entonces, nuevamente, acá en la medida en que todo mundo realmente atienda a la correcta operación de su vehículo, del sistema, entonces va a ser un poquito más fluido el desplazamiento tráfico, en la ciudad, ¿verdad? En la medida en que no vayamos haciendo ese caos en los semáforos, en la medida que respetemos el rojo en el semáforo, esto va a tender a funcionar mejor, ¿verdad? Entonces estamos muy esperanzados en todo este proceso de semaforización y en la implementación de la fotomulta, ¿verdad?
Sí. Buenos días, Neri. Dice, me podría preguntar al director de transporte qué podría hacer en este problema. Hace un año vendí un taxi y las esquelas que le ponen a dicho taxi las sigo pagando yo, a pesar que ya lo reporté en Sertracen. Sí, hay dos partes ahí. Una, debe en efecto también el comprador proceder a hacer el traspaso respectivo, sí, ahí, tanto del lado de tránsito como del lado de transporte, para poder dejar en orden toda la documentación. Qué bueno que ya hizo el aviso a Sertracen, ¿me entiende? Porque eso también le permite a ella, entiendo que fue mujer. Es un hombre. Perdón, sí, es hombre, le permite a él, de hecho, poder hacer la la revisión de la coherencia de la imposición de esa multa, ¿verdad? Él puede perfectamente llegar a la oficina de procedimientos legales, a la unidad de procedimientos legales del BMT, para poder en efecto dejar en claro que la unidad ya no le corresponde a él y que no está vinculado su NIT a esa multa. Exacto, porque ahí hay un plazo para que uno haga los traspasos. El que lo compró está incumpliendo también. El que lo compró e incumplió va obviamente a carrera ahí con una multa por ese incumplimiento. Y vamos a cerrar esta conversación con el director de transporte sobre esta denuncia que hacen también usuarios del transporte en San Juan Opico. Dice que les dan un mal servicio. En la tarde las unidades no suben, se quedan hasta el Metrocentro Lourdes. Dicen que así les han ordenado. Siempre ponen al viceministerio de Transporte como el que autoriza estas modificaciones. Los recorridos nocturnos de cada ruta no hay categorías, que en la mañana hacen un recorrido o de día hacen un recorrido y de noche hacen otro. El recorrido es el mismo. Hay que reconocer que anteriormente, con todos los problemas de delincuencia, hubo alguna permisividad en las anteriores administraciones en alguna reducción al servicio, pero en la medida en que este gobierno ha ido implementando el plan control territorial y ahorita con lo que es este esfuerzo con las medidas de excepción que hay actualmente, no hay ninguna razón por la que ninguna ruta esté incumpliendo con su recorrido, ¿verdad? Entonces todos están mandatados a cumplir con su plan general operativo y dar un buen servicio al usuario, ¿verdad? De hecho, parte de este fortalecimiento del marco legal que hablábamos ha sido el marco legal para el otorgamiento del subsidio. Antes básicamente se entregaba sin hacer mayor observación sobre cumplimientos de recorrido, sobre cumplimiento o si existían esquelas o no, si en efecto los motoristas estaban debidamente identificados. Pues no, ahora sí el marco legal sí contempla que tengan que cumplir con toda esa situación. Entonces el incumplimiento de recorrido puede ser causal para que una unidad en particular, para que un operador en particular pierda ese subsidio. Sí, que repitamos el número de WhatsApp, creo que lo anoté correcto, director 7588-8701, para que lo verifiquemos, porque también lo estaban solicitando. Correcto. Para que las personas ahí puedan enviar la denuncia. Sí, confirmado, 7588-8701, ese es nuestro WhatsApp, y el call center pueden hacerlo 2133-3648, es el número al cual pueden hacernos llegar sus denuncias. Finalizamos nuestra conversación hoy, director. Muchas gracias por habernos acompañado para contarnos todo lo que están haciendo. Ok, estamos pendientes para la próxima invitación. Sí, gracias.